Buenos días a todos. Para mí es un placer presentaros de nuevo a Juan Calvo de la Universidad de Granada, un amigo y colaborador de congresos, de todas las sesiones que organizamos, la verdad que siempre accede gentilmente. Entonces, para que los que no lo conozcáis, Juan Calvo es de la Universidad de Granada, donde hizo su tesis doctoral, pero después tuvo un postdoc en la Pompeu Fabra, en Caselles, y después estuvo trabajando en el CRM de Barcelona con el grupo de Tomás Galarza. Por tanto, tiene una trayectoria muy variada, la verdad, porque tiene muchos temas de investigación diferentes en los que trabaja con bastantes soluciones. Además, es el premio SEMA 2016 al joven investigador, por lo cual, bueno, yo tengo una trayectoria más que avalada y seguro que el curso de hoy, que es de uno de sus temas principales, pues va a ser, espero que sea muy interesante. Así que, bueno, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, muchas gracias a todo el grupo y al programa de doctorado por hacer esto posible. Bueno, en el tiempo que tenemos para el curso tampoco vamos a poder hacer grandes cosas, entonces cuando lo estaba preparando pensé que podía ser más útil, en vez de intentar profundizar en un cierto tema concreto, daros una panorámica no muy profunda de cómo funcionan los modelos y en qué áreas se aplican, qué posibles variaciones hay y qué ideas hay involucradas, pero sí que es cierto que sin profundizar mucho en la parte técnica matemática. Y a partir de ahí, quizás vosotros, si tenéis interés en algún tema concreto, podáis ir recuperando detalles de la línea concreta que fuera. Entiendo que todos sois matemáticos de formación, en principio. Vale, de acuerdo. Estupendo. Bueno, los modelos cinéticos en principio surgieron para describir gases fuera del equilibrio a finales del siglo XIX. Lo que ocurre es que luego se han ido aplicando los mismos principios de modelado a un abanico de situaciones mucho más amplias. A veces con total sentido, otras veces es un poco más discutible la aplicabilidad o no, pero en fin, son modelos que aparecen en ámbitos muy distintos. Y normalmente, a ver, perfecto. Normalmente cuando estamos haciendo modelado cuantitativo, pues a las alturas históricas a las que ya estamos, intentamos describir situaciones cada vez más complejas. Claro que la complejidad la podemos, digamos, cuantificar de distintas formas. Podríamos decir, es complejo un sistema que tiene muchos componentes que no podemos reducir a algo más elemental. Podría ser un criterio para decidir que un sistema es complejo. Entonces, en ese término de complejidad de un sistema, pues tenemos que los gases serían sistemas muy complejos conforme a ese criterio. Habitualmente un gas que vayamos a describir, el número de partículas que lo constituyen va a ser del orden del número de Avogadro. Son demasiadas como para intentar hacer un tratamiento individualizado de esas partículas. Otra cosa es que como todas son iguales, son idénticas en sus propiedades, pues alguien, un físico, por ejemplo, podría decir, si yo solamente estoy interesado en el comportamiento macroscópico, un gas es un sistema simple, pero si vamos a sus constituyentes es un sistema muy complejo. Entonces tenemos ahí distintas formas de entender la complejidad, pero como número de constituyentes, digamos, irreducibles, un gas sería un sistema complejo. Otro tipo de sistemas de interés, pues también podemos intentar categorizarlos en función al número típico de constituyentes que tienen. Los plasmas, por ejemplo, pues también están compuestos por un montón de iones. No tengo un orden de magnitud preciso, porque eso también depende mucho de las aplicaciones, pero van a ser en cualquier caso un número de iones muy alto. Si estamos en un tokamak, digamos, en un dispositivo que confina magnéticamente el plasma, supuestamente para intentar producir fusión, va a haber muchos iones. El orden de magnitud exacto de este tipo de tokamaks que se están haciendo para probar la tecnología, no sé cuál es, pero es muy grande. Y también, pues en las coronas solares y demás, los plasmas que hay ahí tienen una cantidad de partículas enormemente alta. Y de nuevo, un tratamiento individualizado de qué hace cada ion por separado, pues no es factible. Entonces intentamos dar otro tipo de descripciones, en particular vía los modelos que vamos a ver dentro de un rato. Siguiendo en esta escala de sistemas compuestos por muchas entidades, podemos también pensar en aplicaciones en astrofísica. En una galaxia espiral como la nuestra, pues el orden de magnitud
puede ser pues, de 10 elevado a 11 estrellas, que sería en principio los cuerpos o los componentes cuya evolución nos interesaría describir. De nuevo, son muchísimas para intentar hacerlo, aunque la tecnología está avanzando una barbaridad, como solemos decir, todavía es mucho para hacerlo con una simulación de N-cuerpos al uso. Entonces, modelos de otro tipo son muy útiles, todavía. Siguiendo con las aplicaciones astrofísicas, si no nos interesa describir el disco galáctico en una galaxia espiral, sino que nos interesa describir los cúmulos globulares, que son ya poblaciones de estrellas más viejas que están, si la Vía Láctea está envuelta en una especie de esfera, metafóricamente hablando, los cúmulos globulares están por encima y por debajo del disco. Son agrupaciones de estrellas mucho más pequeñas, del orden de 10.000 o millones de estrellas más viejas, pero están también por ahí. Todavía podemos pensar que con esa cantidad de estrellas también, aparte de describir el propio disco espiral de nuestra galaxia, también estos cúmulos globulares los podríamos intentar describir en términos a modelos que hagan un tratamiento estadístico, no individualizado de cada trayectoria de cada estrella. Y podemos seguir pensando ahora en otro tipo de sistemas. Hasta ahora los que hemos hablado son sistemas inspirados en situaciones físicas, tipo de cosas que la gente estudiaba bastante siglo XIX, siglo XX. Con el cambio del siglo se han intentado utilizar métodos cuantitativos también en otras disciplinas, por ejemplo en biología del desarrollo u otros problemas en medicina. Por ejemplo, aquí estamos, esto es una imagen de una de las etapas iniciales del embrión de un pollo. Los que conozcáis de biología del desarrollo, no sé si es la H3, la H4. Entonces aquí lo que han hecho es una tinción del tejido porque ellos querían ver, el grupo de Dorman y colaboradores querían ver pues, cómo se van recolocando las células cuando se van creando estructuras más complejas dentro del embrión, conforme se va desarrollando. Y aquí tienen etiquetadas solamente unos cuantos cientos de células, pero comparando la tinción con el tejido veis que hay muchas más, pues podríamos decir tranquilamente del orden de 100.000 o varios millones de células. Por tanto, de nuevo, un tratamiento individualizado de qué hace cada célula en una situación de este tipo, de cómo se van desplazando, pues no es eventualmente lo único que vamos a estar interesados en hacer. Quizás queramos combinar una descripción individualizada con una descripción más a grosso modo, con otro tipo de herramientas matemáticas. Y luego también se ha intentado llevar esta idea de describir sistemas complejos, no yendo a cada individuo que los forma, sino intentando adoptar un tratamiento un poco más global en ciencias sociales, en muchos aspectos, ¿no? Pero particularmente descripción de masas o multitudes de seres humanos. Una aplicación muy en boga los últimos años era si pasa algo en un estadio de fútbol y hay que evacuarlo, cómo hay que diseñar el estadio de fútbol para que haya una evacuación eficiente de toda la gente que está dentro, de manera que no haya accidentes y demás. Ya sabía yo que ahí podía haber algún problema. Bueno, yo aquí... Yo aquí no tengo más simpatías por uno que por otro, aunque en la foto pueda aparecer otra cosa. Pero bueno, dicho eso, los sevillistas, buena suerte el día 31. Eso por encima de todo. Y bueno, en este tipo de situaciones, aquí dice número de orden de magnitud, pues de varios miles de personas, que serían varios 10.000 de personas, incluso si decimos 10 elevado a 5, pues tampoco andaríamos muy lejos, ¿no? Y ya empieza a ser un poco discutible en estos umbrales de órdenes de magnitud si un tratamiento individualizado es peor que un tratamiento estadístico o un tratamiento continuo. Eso ya es más discutible. Con gases y cuestiones de orden de magnitud, número de Avogadro, no. Un tratamiento individualizado ahora mismo es imposible. Hay que usar otro tipo de descripción. Hay varias, por supuesto. Las que vamos a tratar en este curso son lo que hemos llamado modelos cinéticos, que, como os decía, se originan en la teoría de cinética de los gases, que esencialmente la inició Boltzmann a finales del siglo XIX y que lo que propugna es que se hace un tratamiento estadístico, o de alguna forma promediado de las moléculas del gas. Las herramientas que introdujo Boltzmann y luego otra serie de investigadores perfeccionaron son las que luego se pueden llevar a astrofísica, a teoría del plasma, a ciencias sociales, a biología, a una serie de ámbitos. Si el formalismo más o menos lo controlamos, podemos intentar llevarlo a nuestro ámbito de interés. Y el formalismo está basado
en ecuaciones de transporte, que ahora pasamos a hablar de ellas. Pero antes sí que vamos a intentar aclarar un poco más el asunto de a qué escalas estamos describiendo los sistemas. En principio, podemos decir que tenemos tres escalas distintas: la escala microscópica, que correspondería al tratamiento individualizado de todas las entidades que ya consideramos atómicas, ya no lo descomponemos más, y hacer el seguimiento de cada una de estas entidades. Si tenemos un gas, cada molécula del gas; si estamos evacuando un estadio de fútbol, pues cada individuo que va a evacuar el estadio de fútbol, haríamos un tratamiento individualizado de cada uno de ellos. A eso le hablamos que estamos tratando el sistema a escala microscópica, la escala más detallada posible. Si hay muchas partículas, podemos intentar describirlo a una escala un poco más gruesa, que sería la escala mesoscópica. Y es muy tentador pensar que tenemos un gas, entonces vamos a tener una nube gigante de moléculas moviéndose en principio. Pues, si damos un vistazo, vamos a ver tanto movimiento que no vamos a ser capaces de distinguir muy bien qué ocurre. Vamos a tener una nube de puntos moviéndose en un cierto volumen. Eso decimos que lo estamos considerando a escala mesoscópica, y aquí es donde vamos a operar con los modelos cinéticos que vamos a tratar en este curso. Y luego, si todavía nos alejamos más y en vez de ver esto como una nube de puntos o moléculas muy grande, lo vemos como un medio continuo, nos vamos más lejos y ya no empezamos a distinguir ni siquiera puntos individuales, sino que vemos todo como un continuo, hablaríamos de que estamos trabajando a escala macroscópica. Y esas tres escalas de observación están relacionadas por distintos tipos de límites de escala. De aquí a aquí solemos hablar de límites de campo medio, y de aquí a acá solemos hablar de límites hidrodinámicos. Por tanto, entre otras cosas, aparte de que la escala cinética, la escala mesoscópica, nos sirva para hacer descripciones que nos van a dar información relevante sobre los sistemas, también se usa a veces de puente entre la microscópica y la macroscópica. No es inusual que haya gente que diga: te doy un modelo cinético aquí, pero hago simulaciones a esta escala. Entonces, te doy el modelo cinético, hago un límite de escala, me vengo aquí y hago el numérico acá. Es decir, esto se usa como partida para fundar o establecer la teoría que luego vas a usar. Todos esos modelos aquí a esta escala trabajan, como he dicho, con ecuaciones de transporte, que es algo que no sé si conocéis. Si no lo conocéis, pues vamos a hacer un breve repaso de cómo funcionan. O sea, los modelos cinéticos son un tipo particular de ecuaciones de transporte. Entonces vamos a empezar hablando de ecuaciones de transporte lineal. La más sencilla que os podéis echar en cara es esa de ahí. ¿Cierro? ¿Da igual? Sí. Aquí estamos diciendo, estamos trazando la evolución de una función u que depende de tiempo y espacio. Para hacerlo sencillo ahora, una única dimensión espacial en toda la recta real, y decimos la derivada en tiempo de u más una cierta constante a, un número real, puede ser positivo, puede ser negativo, por su derivada en espacio igual a 0. Y luego tenéis una configuración inicial que la vamos a llamar u super 0 a tiempo 0. ¿Qué hace esta ecuación? Lo que indica aquí el dibujo: partís a tiempo 0 con una cierta configuración y la desplazáis sin deformarla, sin aplastarla, sin estirarla, sin hacerle nada, a velocidad constante dada por a. En este caso, si de aquí a acá fluimos hacia tiempos futuros, la a sería un número positivo, una velocidad positiva constante. Nos vamos moviendo a velocidad constante. Intuitivamente la ecuación hace eso, y matemáticamente tampoco es muy complicado de comprobar. Si esta cuenta no la habéis hecho nunca, vamos a hacerla ahora. Podemos decir, si en vez de calcular la derivada de u con respecto al tiempo en el sistema de coordenadas usual, nos montamos encima de uno de estos rayos o rectas, deberíamos de ver que la solución no cambia. Entonces vamos a hacer el cálculo. Podemos decir derivada en tiempo de la u evaluada en t, y ahora evaluada no en x, sino en una de estas rectas, en x más a por t, pues esto nos sale u sub t más u sub x por la derivada en tiempo de esto, que es a. Entonces, más a por u sub x, todo esto evaluado en t, en puntos de la forma t, x más a t. Pero eso es la propia ecuación, entonces esto es 0. Por tanto, podemos decir que
la U en t, x más a por t, coincide con la misma expresión evaluada en cualquier otro tiempo que nos apetezca, en particular en el inicial, que es donde tenemos la información. Entonces, eso coincide con la evaluación de eso en 0, es decir, U en 0x, que es lo que hayamos llamado la configuración inicial. Y ya hemos resuelto la ecuación. Si lo queremos en términos más amigables, la U en tx la recuperamos invirtiendo este cambio, que sería viajar por esas trayectorias en sentido hacia el pasado, y ahora decir, pues si esta expresión no nos parece cómoda, podemos poner esta otra. U en tx es la configuración inicial en x, ahora menos at. Y eso es la realización ya en fórmula de esto que hemos dicho, de que tú coges tu configuración y la desplazas sin deformarla a velocidad constante dada por a. Esa misma idea funciona en casos más generales, que son los que sucesivamente nos van a ir apareciendo. Entonces, eso de aquí es esta idea que hemos mencionado, con una vuelta de tuerca más, que las trayectorias en las cuales nos colocamos para ver que no hay cambio, estas líneas rectas, son las soluciones de estas ecuaciones de aquí, que son las, técnicamente hablando, la gente lo llama las ecuaciones de las características. Serían las trayectorias que seguirían partículas individuales sujetadas, bueno, bajo la influencia de la velocidad a. Entonces, aquí fijaos que introducimos un poco más de notación. Esto, la x, las trayectorias son funciones del tiempo, y después del punto y coma aquí colocamos la condición inicial. Decimos en qué tiempo estamos dando la condición inicial y en qué punto la estamos dando. Es decir, a tiempo cero partimos de x y queremos ver a dónde hemos llegado a tiempo t. La derivada, en este caso, sería la velocidad constante. Insisto, partimos a tiempo cero de la localización x. Al integrar, pues nos sale el x más at que estamos usando aquí. Y a partir de ahí, pues esas fórmulas que hemos visto antes. Podéis hacer esto con poco esfuerzo en situaciones un poco más generales. Si en vez de tener, como tenemos ahí, una velocidad constante, tenéis una velocidad que depende de tiempo y espacio, no cambia mucho, eso lo podemos hacer rápido. Si ahora lo que tenéis es u sub t más a de tx, u sub x igual a 0, las trayectorias las definís de parecida forma. Ahora diréis que las trayectorias son, derivo con respecto al tiempo, la x en t, que digamos parte al instante inicial de x, y la derivada va a ser lo que hace las veces de velocidad, ahora evaluada en vez de en x pequeña, en x grande, ¿no? Entonces las trayectorias las sacáis resolviendo estas ecuaciones diferenciales ordinarias, y la condición inicial, pues decir, la x a tiempo cero es tal que a tiempo cero estaba en x minutos. O sea, con ese formalismo acomodáis todas estas nociones y vuelve a pasar lo mismo que antes. Ahora digo, pues voy a calcular la derivada de la hipotética solución, no sobre estas rectas, sino sobre las trayectorias que resuelven eso. Entonces, os preguntáis, ¿cuál es la derivada en tiempo de la u evaluada en t y no evaluada en x pequeña, sino evaluada en x grande, de las trayectorias que a tiempo cero empezaron en x? Pues os sale de nuevo, tenéis u sub t más u sub x por la derivada de x grande con respecto al tiempo. Ahora la derivada de x grande con respecto al tiempo es la a. Entonces u sub x por a. Y todo esto está evaluado en puntos de la forma t, x grande en t, que en 0 está en x. Aquí de nuevo usáis la ecuación y esto vuelve a ser 0, por tanto esas cantidades son constantes y volvéis a hacer el mismo juego que antes. Si eso es constante, a tiempo t vale eso y lo evalúo a tiempo cero, que es donde tengo la información de la configuración inicial, y lo que recupero es que la solución en ese caso pues cumple u de t x en t 0x, es lo mismo que la configuración inicial. Aquí al evaluar en 0 recuperáis la x pequeña y en tiempo 0 la configuración inicial. ¿Cómo invertís el cambio? Si queréis invertirlo para pasar a u de tx, pues la inversión sería hacer lo siguiente. Tendría u de tx es, ahora no es tan obvio como aquí, pero de momento si nos dejamos llevar, el formalismo es, tenemos que evaluar en la trayectoria que
la miramos a tiempo cero, sabiendo que a tiempo t partido de x, le damos la vuelta a los argumentos. ¿Por qué funciona eso? Gráficamente, si queréis. Aquí tenemos las x, aquí tenemos la t, en la misma línea de ese tipo de dibujo. Vosotros tenéis vuestro dato inicial aquí a tiempo cero, y hay una serie de trayectorias, no van a ser líneas rectas ahora, van a ser más complicadas, van a ser las que resuelvan esa ecuación, pero en cualquier caso, si la A es suficientemente regular, Lipschitz os vale, tenéis aquí una serie de curvas que no se autointersectan y que os folian toda esta banda, ¿no? Entonces, cuando os preguntáis por la solución a tiempo t, lo que tenéis que hacer es coger cada uno de estos puntos y mirar a cuál corresponde en el pasado. La curva esta, las x en t que en 0 salen en x, pues si esto es x a tiempo 0, este punto de aquí es x mayúscula en t que en 0 partido de x. Entonces tenéis esta serie de transformaciones directas, son difeomorfismos. Ahí no voy a entrar en esa parte técnica, pero si la A es regular, tenéis unos difeomorfismos. En particular son biyecciones. ¿Cómo le dais la vuelta a la biyección? En vez de ir de pasado a futuro, vais de futuro a pasado. Es decir, recorréis las rectas en sentido contrario. Pues este punto de aquí, la X, lo podéis recuperar como, bueno, vamos a dejar esto acá. La X la podéis recuperar como la trayectoria a tiempo cero, que a tiempo t empezó de, empezó de x. O sea, digamos, no es una igualdad, pero quiero decir, si a partir de aquí a tiempo t, recuperáis la información a tiempo cero haciendo eso. O sea, viajo al pasado, doy la condición inicial a tiempo t en una localización x, viajo al pasado, me voy a encontrar otro punto. Lo sabré en cuanto integre eso, cuál es, ¿no? Le doy la vuelta, pero en principio cuando componéis esas dos operaciones os queda la identidad. Es decir, lo que sabéis es que la x la obtenéis como viaje de ida y luego compuesto con viaje de vuelta. Es decir, para volver, hacéis x en 0, que en t estaba en determinado sitio, el determinado sitio al que habéis llegado cuando habéis hecho el viaje de ida es ese de ahí. Entonces, x en t, que en 0 estaba en x. Esto es un poco un trabalengua, pero es primero voy al futuro y luego vuelvo al pasado y recupero el punto donde estaba. Entonces, de esa forma es como invertimos aquí esa correspondencia y nos queda esto de acá, que es la solución de ese problema. Una vez que sabéis calcular las trayectorias. ¿De momento bien? De acuerdo. Entonces, esta es la situación cuando tenéis el campo de transporte, lo que os marca las velocidades fuera de la derivada en espacio. También tenéis otra situación en la cual lo tenéis dentro. Esto es la formulación no conservativa de la ecuación de transporte, tenéis transporte puro, tal como hemos especificado aquí. Luego tenéis otra formulación que es la conservativa. Borro acá, si os parece. Entonces tendríamos el campo de transporte, tendríais ahora una derivada total en espacio. Conservativa, en particular, si integráis formalmente, la integral de u se conserva, porque tenéis una derivada total. En este caso, ya esta cuenta no funciona exactamente igual, hay que añadir a estas fórmulas el efecto de la distorsión que os causan estas curvas que se podrían apretar, se podrían expandir, entonces hay que añadir ese efecto para calcular la solución. De hecho, podemos ver esto de varias formas. Seguimos definiendo las trayectorias así, lo que pasa es que ahora vamos a tener que manejarlas un poco distinto. Si desarrolláis esa derivada, una perspectiva que podáis tomar para esta ecuación es ut más a de tx por ux, esto es menos u por a sub x, si queréis. O sea, podéis verlo como una ecuación de las que hemos tratado antes, no conservativa, con un término fuente. Y por ahí podéis recuperarlo todo. Otra forma de tratarlo es introducimos directamente los jacobianos de estos cambios de variable inducidos por el flujo. Entonces digamos que podéis introducir j en tsx, esto es
la derivada parcial de la trayectoria con respecto a x en tsx. Si le calculáis la derivada a eso, así rápidamente, pues tenemos la derivada en tiempo del jacobiano, permutáis las derivadas, entonces tenéis esto es la parcial con respecto a x de la derivada en tiempo de x mayúscula en tsx. Eso son las trayectorias, entonces lo que os queda es, haciendo la regla de la cadena, no sé si veis bien, pues aquí ahí ya empieza a ver un poco menos de espacio. Tenemos que derivar esto con respecto a espacio, entonces tenemos la a sub x por la parcial de x grande con respecto a x pequeña, que vuelve a ser jacobiano. Entonces lo que os sale aquí es, tenemos a en t, x en t, que en un cierto instante s empieza de x pequeña, por el propio jacobiano, que lo podéis integrar como una exponencial. En el caso en dimensión más grande os va a salir la divergencia, a eso vamos dentro de un poco. Pero bueno, de ahí podéis decir, pues entonces es que el jacobiano en t, cuando nosotros en S empezamos desde x, pues esto es el jacobiano en S, que ahora os justifico que vale 1, por la exponencial. La esta derivada, efectivamente, sí, totalmente, efectivamente. Y en caso arbitrario me sale la divergencia, efectivamente, sí. Pues me mide cuánto me contraigo, cuánto me expando, sí. Entonces tenéis la exponencial de la integral entre S y T del A, disculpad que estamos aquí un poco estrechos, a la en X de tau, que en S empieza en X, diferencial de tau. No, pero tampoco. No, nos apañamos. Sí. Sí. Pues sí. Estupendo. Entonces, integráis esta ecuación y os sale esto, lo único, el 1 de ahí. Cuando calculáis el jacobiano en el tiempo inicial, es decir, el jacobiano en S, que en S partir de X, esto sale 1 porque la curva correspondiente, aquí lo he puesto con 0, ¿no? Pero si lo pongo con S es la identidad. Entonces sería la parcial de la identidad con respecto a X, que aquí vale 1 y en dimensión más alta será la matriz de identidad. Por tanto, el valor inicial que tengo es 1. En dimensión superior no lo vamos a hacer en detalle, pero sería la matriz de identidad por la exponencial de la correspondiente integral. Y ahora lo que podéis hacer, igual que antes, no nos va a quedar que la U a lo largo de las trayectorias sea constante, pero lo vamos a poder apañar. Porque ahora decís, derivada con respecto al tiempo de U en T, X en T, que empieza en 0 a tiempo X, pues tenemos la U sub T más la U sub X por X punto, que sería la A, más A por U sub X. Todo esto va evaluado en el punto de la forma T, X en T, que en 0 empieza en X. Ahora no es 0, ahora tenemos la inhomogeneidad. Entonces tendríamos que esto es menos U por A de X, evaluado en puntos de la forma T, X grande de T. Entonces, volvéis a integrar, os queda la U en T, X en T, que en 0 vale X, sería la configuración inicial por la exponencial de esta cosa de aquí. Exponencial de menos la integral entre 0 y T del A sub X, digamos tau, X en tau, que en tiempo 0 estaba en X. Diferencial de tau. Que es una cosa de esta forma. Ahí aparece un jacobiano. Ahora, el pequeño lío es, al invertir, cómo nos cuadra la fórmula. Porque lo que sale es eso de ahí.
Vamos a borrar por ahí arriba. Para invertir, el inverso de este, donde pone X... Ah, vale, vale. Vale, bueno, ya esto lo acabo aquí, que son 2 líneas, pero luego si acaso... El inverso de este, donde pone X pequeña, pongo X grande en 0, que en T vale X. Entonces, cuando hago eso, por un lado tengo la U en T, en X grande, de T 0, X en 0, que en T estaba en X pequeña, insisto, parece un trabalenguas, pero es esto de que vamos al futuro y luego volvemos al pasado, entonces esto es U en TX, aquí nos queda más limpio, y luego hacemos la misma operación ahí. Por un lado nos va a quedar la configuración inicial en X grande en 0 de TX, como nos sale ahí, y luego nos sale ese otro jacobiano. Esto sale de hacer cambio ahí. Esa es la parte un poco más liosa. Porque tendríamos, esto de aquí sería la exponencial de menos la integrante 0 y t de ax en tau, x en tau, que en 0 estaba en ese de ahí, en x grande de en 0, que en t pasaba por x, diferencial de tau. Claro, eso de ahí es... tú en 0 empiezas de ese punto y te mueves hasta tau. ¿De qué punto has empezado? De un punto tal que cuando tú estabas en t, partiste de x, te fuiste al pasado hasta 0 y allí de donde llegaste te mueves tau al futuro. Total, parece un lío, pero si hacéis el dibujo o lo pensáis más tranquilamente, esto es lo mismo que x en tau, que a tiempo t estaba en x. Componiendo las flechas, reduciríamos ahí. Y ahora podemos comparar con la expresión del jacobiano que la tenemos acá. Esta exponencial está con el signo cambiado. Si la ponemos con el signo positivo para comparar con ese, pues tendríamos la exponencial de la integral entre t y 0 de ax evaluado en tau, x en tau, que en t está en x pequeña, diferencial de tau. Comparamos acá y esto nos sale, pues el papel de S aquí lo juega t, el papel de t aquí lo juega el 0, entonces esto de acá es, si yo no me equivoco, esto es el jacobiano en, hemos dicho, el papel de S lo juega la t, esto es el jacobiano en 0, que en t parte de x, que es lo que tenemos aquí. Entonces, un poco de prisa, pero los cálculos tampoco son especialmente contraintuitivos. Entonces, lo que estamos diciendo es que si tenemos una ecuación, ahora con el campo que hace las velocidades de transporte dentro de la derivada total, la u sobre las trayectorias no se conserva, se amortigua o se amplifica, lo que sí se conserva es la u sobre las trayectorias multiplicada por el jacobiano, el cambiado, en el t, que en 0 empieza en x. En particular, eso os dice, bueno, ya habíamos dicho antes que como esto es una derivada total, la integral de u la conserváis, al menos formalmente, también podéis verlo aquí. Porque si decís integro aquí a ambos lados y deshago el cambio de variable este, el jacobiano de ese cambio de variable es justo este. Entonces, directamente la integral de esto es la integral de u sub 0 de x, por tanto, la integral se conserva. Pues mientras podáis darle algún sentido a esas transformaciones, por menos que sean biyectivas y medianamente decentes, la integral de u se va a conservar conforme a esa fórmula. Todo esto en dimensión 1 y luego en dimensión superior todas las cuentas son un poco más engorrosas, pero la línea es más o menos la misma. Entonces aquí, de forma resumida, pues ahora tenemos un campo de transporte o de velocidades, puede depender del tiempo, de variables espaciales, normalmente van a ser 3, podría ser otro número, y va a parar también a d variables espaciales. Tenéis transporte no conservativo, es decir, cuando miréis sobre las trayectorias no vais a ver ningún cambio. Y luego transporte conservativo, sí vais a ver cambios sobre las trayectorias, pero justo ese cambio que veis es el que os acomoda que la integral de u se va a conservar conforme vais avanzando en tiempo. En ambos casos podemos resolver en términos de las trayectorias que ya hemos borrado, pero ahí aparecerán. Las determinamos así. Trayectorias que empiezan en S, en la localización X, las avanzamos hasta tiempo t, ya sea al futuro o al pasado. Eso os da las fórmulas de la solución y eso os da también
una serie de transformaciones que eran estas flechas que había dibujado al principio, de que vosotros pasáis a tiempo 0 a tiempo t de manera biyectiva. Si el A es regular, de hecho son difeomorfismos, y simbólicamente, si queréis, podemos indicarlo así. Tenemos una transformación que se aplica a los puntos del espacio, damos las condiciones iniciales en S, avanzamos hasta tiempo t, eso nos da una biyección de todo el espacio en todo el espacio, dada por, insisto, las trayectorias, con estas leyes de composición pues, típicas de semigrupo, ¿no? Que componéis una transformación que va de T a S con otra que va de S a T, o en el orden contrario es no hacer nada, es la transformación de identidad, era el 1 este que nos salía aquí al integral jacobiano. Y si componéis en 3 tiempos distintos, vais de S1 a S2 y luego de S2 a S3, es lo mismo que ir de S1 a S3. Tenéis las típicas reglas de un flujo. Os lo da el transporte a lo largo de las trayectorias. Con eso podéis resolver las ecuaciones, introducís el jacobiano ahora como el determinante de la matriz, jacobiana del flujo con respecto a la variable espacial. Ahora lo que cumple no es que parcial del tiempo el jacobiano sea el jacobiano por A sub x, ahora la divergencia de A lo que sale, la ratio de compresión o expansión del transporte, y con eso, pues en el caso no conservativo, directamente es que la U se preserva a lo largo de las trayectorias, y en el caso conservativo no, pero tenéis aquí un factor que lo que hace que se preserve sea las integrales. O sea, exactamente igual que en dimensión 1, no funciona eso también. Con eso, por lo menos, ya tenemos una cierta familiaridad con ecuaciones de transporte. Los modelos de tipo cinético son ecuaciones de transporte de un tipo muy peculiar. En vez de trabajar en espacios de posiciones, vamos a trabajar en espacios de fases. Pero formalmente, en una primera aproximación, todo funcionaría igual. Luego ya hay detalles específicos de que estamos partiendo el RD en 2 trozos y que tienen distintos papeles. Antes de ir a eso, dejadme que comente de pasada, y esto posiblemente lo hayáis visto, que si en vez de trabajar en el caso lineal, consideramos situaciones no lineales en las cuales el propio transporte pudiera depender de la incógnita, ya este tipo de transformaciones podrían no ser biyectivas y podría haber otro tipo de fenómenos más complejos. Un ejemplo muy conocido es la ecuación de Burgers, que ahora decís el campo de transporte o las velocidades dependen de la propia solución. Si queréis la podéis escribir así. Entonces, como la velocidad del transporte depende de lo grande que es U, si tenéis un dato inicial, pues conforme vais yendo hacia la derecha, si los valores de U son más grandes, las velocidades de transporte son cada vez más grandes. Si esto es positivo, iríamos hacia la derecha en el dibujo espacial. Pero si por lo que sea, aquí ya no tenéis crecimiento, en estos puntos la velocidad de transporte hacia la derecha es más lenta que en estos otros. Dicho de otra forma, estas flechas tienen pendiente más alta en este diagrama en tiempo que estas otras. Por tanto, en algún momento estas trayectorias, las que están en esta zona del máximo, se van a cortar. Ahí ya no tenéis unicidad de los flujos. Cuando esas trayectorias se cortan, el tipo de situación que tenéis es la formación de una discontinuidad de choque. Que son cosas que en la situación lineal no ocurren, pero en una situación no lineal podrían ocurrir. Bueno, parte de las ventajas que, en fin, alguna gente pone encima de la mesa cuando dice yo quiero hacer una descripción con modelos cinéticos es que bajo ciertas circunstancias este tipo de singularidades no se forman. Esto sí que ocurre con modelos tipo fluido, como posiblemente tengáis experiencia, pues serían ecuaciones de transporte más complicadas que dependen de la propia solución, cómo estáis transportando. En los modelos cinéticos, al, digamos, desacoplar el espacio de transporte en posiciones y velocidades, ese tipo de patologías se suelen evitar. Puede haber otras dificultades, pero no se van a formar ondas de choque. Eso puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de lo que estéis intentando hacer. Bueno, con eso tenemos una primera idea general de cómo funcionan las ecuaciones de transporte. No sé si queréis que comentemos algo más detalle o tenéis alguna pregunta. Buenas. ¿A qué hora cortamos? Vale, o sea, son ahora las 10, hacemos hasta las 11:15, vale, de acuerdo. Bueno, ya os he comentado al principio que no vamos a entrar en grandísimo detalle en la teoría matemática de los modelos cinéticos,
sí que con el tiempo que tenemos que os llevéis una idea de cómo los podemos plantear en distintas situaciones, viendo varios ejemplos. Entonces, para formular modelos cinéticos, pues hay varias posibilidades, por lo menos así de manera informal. Si alguien tiene experiencia previa, pues hace analogías con situaciones que conoce y normalmente estas analogías funcionan bien. En cuanto la tengáis, pues vais a ver que se pueden dar reglas de situaciones conocidas a otras sin mucha dificultad, cambiando las características de los fenómenos. Entonces, parte del objetivo nuestro, pues que veáis ejemplos de aplicación y luego podáis vosotros cambiarlo a situaciones de vuestro interés. Eso es lo que normalmente podemos usar. Luego ya, en términos más técnicos, como decíamos antes, de la escala microscópica, de trazo individualmente las trayectorias de cada individuo a la escala de nube de puntos, escala mesoscópica a la que vamos a operar, podemos hacer algún tipo de límite de escala. Esto, en cuanto tengáis algo no lineal, es muy complicado. Entonces vamos a hacer algún comentario de cómo va el caso lineal para que más o menos veamos cómo funciona, pero en el caso no lineal siempre podemos funcionar formalmente, ¿eh? Hacerlo técnicamente puede ser muy, muy difícil. Aún así, es otra posibilidad. Y luego hay alguna más que es apoyarse en algún tipo de formalismo del tipo de los que hacen en mecánica estadística, y por ahí vamos a dar algún argumento rápido que nos va a dar una cierta idea de cómo escribir los modelos. Vamos entonces a hablar de la ecuación de Liouville, de cómo usar esa idea. Bueno, como decía en los ejemplos que puse al principio, pues vamos a estar interesados en sistemas complejos, no por que las entidades que estamos trazando tengan comportamientos individuales muy sofisticados, sino porque el número de partículas es muy alto. Entonces, en esas situaciones no podemos todavía, y posiblemente, aunque podamos alguna vez, quizá nunca queramos, describir individualmente qué hace cada partícula o cada individuo en la descripción. Los modelos cinéticos lo que postulan es tú intentas hacer algún tipo de descripción estadística y si lo que te interesa son cantidades promediadas o cantidades a gran escala, los modelos cinéticos te van a dar un marco teórico a partir del cual calcular esos observables, si queréis. Lo único que hay que hacer entonces es decir cómo vamos a efectuar la descripción. Ya no es en términos de partículas individuales, aquí la cantidad central de la teoría, de la que todo sale, el resto de cosas se calculan en la función de distribución, que será una función que depende de tiempo, espacio y velocidades, o momentos, si queréis. Entonces, digamos que vamos a tener información a tiempo cero, queremos ver qué pasa en el futuro, y espacio y velocidad en cierto espacio de fase adecuado al problema que estemos estudiando. Y esa función en particular no os interesa especialmente qué vale en puntos concretos, lo que os interesa son promedios de esa función, o dicho de otra forma, integrales de la propia función o integrales de esa función multiplicadas por otro tipo de funciones que os den información física o de otro tipo relevante a vuestro problema. Entonces, los observables o las cantidades más directamente interpretables son las integrales de la función de distribución sobre ciertos subconjuntos del espacio de fases. Digamos que fijáis posiciones en omega, subconjunto de R3, de esta clase, por ejemplo, y velocidades en un cierto subconjunto V, y si yo hago la integral de la función de distribución del oxígeno que hay aquí, en el instante de tiempo este, en la clase, pues tendría la cantidad promedio de átomos de, lo que sea, oxígeno, por decir algo, que yo esperaría tener aquí. Una vez que, claro, sepa... en un rango de velocidad, efectivamente. El rango de velocidad lo prescribís vosotros, exacto. Y el rango, bueno, y la posición, pues también. Y entonces lo que necesitáis es, una vez que entendemos que vamos a trabajar con esa descripción de esa forma, es una ley de evolución para esta función. Bueno, también estamos aquí implícitamente diciendo, a tiempo cero yo supongo que sé lo que pasa y quiero ver qué pasa en el futuro. Exacto. En principio, todo lo que vamos a hacer, referente a la pregunta que hacía Quisco, bien, lo vamos a hacer sin condiciones de contorno, lo vamos a hacer en todo el espacio. Podéis controlar los rangos de velocidades, podéis poner condiciones de contorno en espacio, de tipo de moléculas chocan con las paredes y rebotan, no rebotan, se absorben. Todo eso complica mucho más la situación, pero intuitivamente todos tenemos en mente que podemos hacerlo. Llegado el caso, por lo menos podemos escribirlo. Y otra cosa es analíticamente tratarlo. No vamos a ir por ahí, vamos a considerar siempre que estamos en todo el espacio, vamos a evitar ese tipo de dificultades.
Entonces, para ver cómo evoluciona esa función, como estamos ahora mismo trabajando en mucha generalidad, podemos tener dos tipos de efectos distintos. Podemos tener interacciones de corto alcance o interacciones de largo alcance. Corto alcance estamos pensando en encuentros entre partículas o situaciones parecidas. Pueden ser colisiones mecánicas entre moléculas de un gas, pueden ser dos partículas que se acercan mucho y aunque no lleguen a contactar físicamente, su cercanía induzca algún tipo de desviación en las velocidades que tienen, que sería más el caso en astrofísica, o también podrían ser interacciones pues, en contextos ecológicos, si queréis, dos partículas se acercan mucho y a resultas de eso, o bien una desaparece o bien sale una tercera, en cuanto dos partículas están en un rango suficientemente cercano. Podríamos hablar de interacciones ecológicas, por ejemplo. Y también podríamos considerar interacciones de tipo coagulación o fragmentación, que dos partículas se acercan mucho y de repente pues, se juntan en una y ya siguen siendo una única partícula durante el resto de la historia del sistema. O bien que una cierta partícula se parta en dos trozos. Todo eso lo podríamos meter en la categoría de interacciones de corto alcance. Luego tenéis las interacciones de largo alcance, que son las que vamos a considerar mediadas por un campo de fuerza, habitualmente el campo gravitatorio, campo electrostático, campo electromagnético. Habitualmente van a ser esas las elecciones que vamos a considerar. Si no hubiera interacciones de corto alcance, solamente estamos sometidos a un campo de fuerza, las trayectorias de las partículas las sacamos, mientras no estemos haciendo nada relativista, las sacamos con las leyes de Newton. Es decir, si ya suponemos implícitamente que las masas o las cargas son uno, pues derivada de la posición, velocidad, derivada de la velocidad, campo de fuerzas que está ejercido sobre la trayectoria de la partícula. Y eso nos da un primer paso a cómo intentar sacar heurísticamente una ecuación de evolución para la función de distribución. Pues en el fondo la función de distribución va a codificar información sobre las trayectorias individuales. Lo que pasa que aquí ya estamos viéndolo en términos estadísticos, pero esa información de alguna forma va a seguir estando debajo. Entonces, la idea aquí es que postulamos que los cambios que tiene F, la función de distribución, a lo largo de las trayectorias, muy en el estilo de lo que hemos hecho antes, no vamos a ver ningún cambio si no hay interacciones de corto alcance y si vemos algún cambio es debido a interacciones de corto alcance. O dicho de otra forma, yo tengo mi trayectoria de aquí a la silla, por ejemplo, newtoniana, y si nadie se choca conmigo y me saca violentamente de mi dirección de ir hacia la silla, yo voy a alcanzar la silla. Si alguien interfiere en mi camino y me saca brutalmente de la trayectoria, entonces ya sí que mirando sobre la trayectoria que yo iba a seguir, hay un cambio brusco. Entonces, la idea informal es esa. Los cambios en la función de distribución evaluada sobre las trayectorias solamente van a ser debidos a interacciones de corto alcance, a choques, a creación, destrucción, todo este tipo de cosas. Vamos a escribir eso en un poco más de detalle, porque aquí estamos haciendo no una derivada de f al uso, sino la derivada total, es decir, sobre las trayectorias. Prueba a pasarme ahí, ¿no? A ver si... Entonces, cuando escribimos eso, realmente estamos queriendo decir derivada en tiempo de f sobre tiempo y trayectorias en espacio y en velocidad. Ahora voy a ser un poco más preciso en eso porque aquí no está escrito. Vamos a poner x en t, que en 0 está en xv, v en t, que en 0 está en xv. Ahora son trayectorias, pero sobre el espacio de fases. ¿Cómo sería? Pues análogo a lo que teníamos ahí, lo que pasa que ahora tenemos el espacio el RD lo tenemos partido en dos trozos. Entonces, estas trayectorias, la d de la x con respecto al tiempo, en puntos de esa forma, va a ser la v mayúscula, o sea, derivada de x, v, la primera ecuación que teníamos cuando estábamos describiendo aquello vía leyes de Newton, y la derivada de la trayectoria en velocidad, insisto, aquí hemos normalizado masas o cargas a 1, implícitamente esto va a ser el campo de fuerza. Podría depender de muchas cosas, podría depender de tiempo, habitualmente va a depender solo de la posición, pero también podría depender
de la velocidad. Cada una de esas evaluada en los argumentos que estoy escribiendo ahí. Las condiciones iniciales que dais en la misma línea de lo de allí. Diríamos que la x a tiempo cero, que en cero está en xv, es x pequeña, esto es simplemente un recordatorio del punto en el espacio de fases que estamos, y para la v grande pues sería igual. La v a tiempo cero, que a tiempo cero estaba en xv, está en el valor v pequeño. O sea, cojo lo que hacía con las trayectorias en transporte en general, ahora lo acoplo aquí al espacio de fases, distinguiendo posiciones y velocidades. Viniendo aquí, ¿qué sale? Pues tenéis la f sub t. He puesto subíndices antes, no he preguntado nada, pero entendéis lo que... En vez de poner derivadas parciales, no hay problema, ¿no? Entonces tendría f sub t, evaluada en todo eso, ahora lo escribo, más gradiente de f con respecto a x por la derivada de x grande con respecto al tiempo, que va a ser aquello. Entonces tendría v grande escalar gradiente x de f, más gradiente de f pequeña con respecto a v, por la derivada de v grande con respecto al tiempo, que es el campo de fuerza. Entonces tendría más campo de fuerza, gradiente en v de f, y todo eso va evaluado en t, x grande en t pequeña, que en 0 vale xv, y v grande en t pequeña, que en 0 vale xv. Lo indico aquí esquemáticamente t, x grande, v grande. La derivada total es aquello de allí. Y el principio este de la ecuación de Liouville nos dice, si tú no tienes interacciones de corto alcance, no vas a observar ningún cambio, esa derivada va a ser 0, solo vas a observar cambios si hay disrupciones violentas de las trayectorias que te ibas a llevar, y los cambios van a ser todo interacciones de corto alcance que de momento no estamos describiendo, simplemente estamos suponiendo que están ahí y que dependen de la propia función de distribución que estamos intentando ver cómo evoluciona. Entonces tendríamos que esto sería igual al término de corto alcance o de colisiones, evaluado en f en t pequeña, x, v. Y de nuevo xv, un atajo para lo que hay ahí arriba. Por tanto, comparáis eso con eso y ahora dais un salto al vacío y decís, vamos a suponer que, y aquí hay alguna cosa un poco truculenta escondida por debajo, que estas trayectorias, las x grandes y las v grandes, me folian todo el espacio de fase, de forma que yo tengo biyecciones difeomórficas. Entonces, tener esto en puntos de esta forma es lo mismo que tenerlo en las coordenadas originales, y entonces de aquí llego acá. Technicalities por debajo. Entonces, formalmente, si yo sé que mi dinámica me la da este campo de fuerza y luego tengo un término de interacciones de corto alcance que no he descrito, pero supongo que lo puedo escribir así, llegaría a esta ley de evolución para la función de distribución del sistema, que os recuerdo que no es que yo quiera calcular cuánto valen puntos concretos, lo que me va a interesar es hacer integrales de esa función en determinados recintos en espacio y en velocidad, y eventualmente multiplicando por adecuadas funciones test que me den información normalmente física, y luego en otros contextos, pues información de otro tipo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, en principio, no hay preguntas, ¿no? Bueno, vamos a hacer algún comentario de cómo esto puede ser coherente con el caso de la dinámica microscópica de trazar las trayectorias individuales de las partículas, que sería, en vez de considerar las trayectorias acá, considerar un sistema de n cuerpos. O sea, formalmente es lo mismo, lo que pasa que ahora en vez de tener trayectorias que folian el espacio entero, digo, tengo n entidades que cada una de ellas sigue dinámica dada por las leyes de Newton. A tiempo cero digo que empiezan de estas posiciones y de estas velocidades y que evolucionan ya implícitamente de nuevo masas o cargas iguales a 1 que evolucionan así, con las leyes de Newton. Y puedo preguntarme si esto, o bien puedo hacer yo un límite al continuo, o bien, ahora más informalmente, si puedo imbuirlo ahí de alguna forma. Si puedo meter este problema de n cuerpos en esta formulación de ahí. Si el campo de fuerza está dado, es decir, la situación es lineal, entonces es relativamente asequible hacerlo. Y es el cálculo que quiero haceros ahora. Si el campo de fuerza depende de la propia colectividad, caso de un sistema de n cuerpos al uso, entonces es mucho más complicado.
Vamos, tan complicado que no se sabe hacer. Exacto. O sea, una situación lineal, la que vamos a describir ahora. Si no es lineal, la complicación escala brutalmente. Exacto, o sea, el campo es este, no es dado. O sea, es partículas test moviéndose en un potencial, de hecho. Exactamente, o sea, que yo lo escribo como sistema, pero no está acoplado. Exactamente, o sea, que podría hacer trayectoria a trayectoria individual, no se están perturbando las unas a las otras. Sí, exacto. Y ahora los cálculos los puedo hacer, lo voy a hacer formal, pero si conocéis teoría de distribuciones, pues lo podéis rigorizar haciendo cálculos en teoría en las distribuciones. Y vamos a ver que eso lo podemos colocar ahí de forma más o menos coherente. Para colocarlo, ya no sé si estoy hablando de cosas que se escapen un poco de lo que igual podáis controlar, es fabricar las medidas empíricas, que son, si esto tiene unas trayectorias muy concretas, decís, pues fabrico sobre el espacio de fases una medida que me señaliza exclusivamente la trayectoria que voy a seguir. En concreto, pues, puedo poner unos pesos, no es lo más importante ahora mismo, pero tendría la suma sobre cada partícula individual de, en posición, la delta de Dirac sobre la posición de la y-ésima partícula a tiempo t, producto tensor, de la velocidad a tiempo t de la y-ésima partícula. Y al tiempo inicial, la condición inicial sería esto evaluado a tiempo cero, que serían las deltas localizadas en las condiciones iniciales del sistema de n cuerpos artificial, porque no están acopladas las partículas. Entonces, podría adoptar esa idea y como tal, esto está en el mismo pie de descripción, una vez que lo he escrito así, que la función de distribución que yo manejo ahí. Es decir, puedo integrarla sobre su conjunto del espacio de fases para sacar promedios u otra serie de magnitudes. Entonces ya eso hemos pasado de la descripción partícula a partícula a una descripción que está en esa línea. ¿Realmente la derivada en tiempo de esto va a cumplir eso otro? Bueno, vamos a indicarlo aquí abajo. Realmente vamos a tener que f sub t más v pequeña, gradiente x de f, más campo de fuerza, gradiente v de f, va a ser término de colisiones. Voy a facilitarme la vida para ilustrar las cosas, suponiendo que no hay colisiones. Si no, la cosa, aunque individualmente las trayectorias estén desacopladas, si hay colisiones, pues en fin, realmente pasarían a estar acopladas. Estaríamos hablando de otra cosa bastante más compleja. Simplemente voy a hacer cálculo ilustrativo de la situación más sencilla. Campo de fuerza al lado, partículas, las estoy considerando como una colectividad, pero realmente no interactúan ninguna con otra. Simplemente ver que eso podemos meterlo en ese formalismo. ¿Voy a hacer cálculo ahí? ¿O lo hago allí? ¿No? Bueno, formalmente y rigurosamente, si estáis haciendo teoría de distribuciones, podéis decir que si tenéis f integrada contra g, digamos, en un cierto recinto, ¿qué es lo que estaría haciendo? La suma con esos pesos de las evaluaciones de g en puntos espaciales de esa forma y en puntos en velocidad de esa forma. O sea, formalmente los físicos trabajarían así sin ningún problema. Y insisto, esto si conocéis teoría de distribuciones lo podemos hacer en pleno rigor. Lo voy a mantener el cálculo a este nivel y los detalles los podéis comprobar, luego los podéis completar si os parece pertinente.
Para calcular la derivada en tiempo de esa f, vamos a tomar una función test, clase infinito con soporte compacto en tiempo. Estábamos empezando a tiempo cero y vamos a decir que vamos hasta más infinito, y luego aquí en espacio de fase no hemos dicho nada, pero R2D si queréis. D dimensiones para las coordenadas espaciales y otras D para las coordenadas en velocidad. Entonces, cogéis eso y vamos a calcular la integral en 0 infinito R2D de f sub t por phi de x dv d. Integráis por partes formalmente todo en tiempo, entonces decís esto es menos la integral en 0 infinito de R2D de qué cosa, de phi sub t por f de x dv de t. Y ahora tenéis aquí el término de frontera en más infinito no os da nada, es el término de frontera en cero el que os da algo, entonces tenéis aquí menos la integral en todo el espacio de fases de f en cero por la phi, que depende del tiempo, en cero también. Tiempo igual a 0, x, diferencial de x, diferencial de v. La f0 tiene esa forma, ahora mismo lo sustituimos. Y luego aquí, aquí podemos hacer la f es la f contra phi sub t es una evaluación de esa forma, la escribo también, y la f sub 0 contra esto es otra evaluación de aquella forma. Las escribo las dos, entonces aquí tendríamos menos integral en tiempo de phi sub t evaluada en toda esta suma con pesos. Entonces tenemos aquí los pesos omega i, perdón, por phi sub t en t, x mayúscula sub i de t, v mayúscula sub i de t. Esto diferencial de tiempo. Esa es la primera evaluación. Esta de aquí lo mismo, pero a tiempo cero. Entonces, aquí tendríamos menos la suma de igual 1 hasta n de los omega i por phi a tiempo cero en... ahora, las xy a tiempo cero son las x pequeñas super cero y las v lo mismo. Es decir, las posiciones y velocidades iniciales. ¿De acuerdo? Luego, lo que decís aquí es, me gustaría escribir eso como una derivada total en tiempo. Entonces lo escribo y meto lo que me haga falta para que sea cierto. Entonces aquí tenéis menos la integral entre 0 e infinito de la suma de los pesos por derivada con respecto al tiempo de phi en t, xi mayúscula, vi mayúscula, diferencial del tiempo. ¿Qué me hace falta para poder escribir eso? Pues si yo desarrollara eso, el primer término sería este, y luego el segundo y el tercero, pues ahí tengo un menos, entonces lo tengo que meter la corrección con signo más. Tendría más la integral entre 0 e infinito de la suma de los omega i por phi sub x, bueno, gradiente de phi realmente, porque estoy en dimensión, gradiente de phi con respecto a x por x y punto, que hemos dicho que era las v, más gradiente con respecto a velocidades de phi por la v y punto, que son los campos de fuerza. Y todo esto iría evaluado en puntos de la forma, depende del sumando, ¿no? Pero serían t, x y v, grande. Y luego ese otro, vale, y luego tenemos ese otro por ahí. Menos la suma de igual 1 hasta n de los omega i por la phi en 0, x y super 0, v y super 0.
Ahora, como eso es una derivada total, el término en infinito, bueno, directamente es término en infinito menos término en cero. El término en infinito no da nada, el término en cero sale con un signo más y ese os sale con un signo menos. Es decir, el primero con ese se cancela. Solo os queda este de acá. Y ahora podemos usar esta historia, porque aquí lo que tenemos es f contra esta expresión en las coordenadas originales. Quiero decir, con esa regla, a donde estamos llegando es a que esta derivada débil, bueno, distribucional, sería este término de aquí, esto es la integral en cero infinito y la integral en todo el espacio de qué cosa, de f contra la expresión v gradiente en espacio de phi más campo de fuerza gradiente en velocidades de phi. Diferencial de x, diferencial de v, diferencial de tiempo. O sea, la integral de f contra eso es evaluar todo eso en las trayectorias, que era lo que teníamos aquí. Sí, y la suma ya va implícita en que la f la construimos como suma sobre las trayectorias individuales. Por tanto, tenemos eso igual a aquello. Ahora, formalmente, integráis por partes acá y comparáis ambos lados. Es decir, vais a tener phi aquí y cuando integréis por partes acá, vais a tener también phi. Si esto todo es formal, pero vamos a ver a dónde nos lleva el formalismo. Tendríamos menos la integral en 0t de la integral en todo el espacio de fases de phi que multiplica a, insisto, el menos ya lo he puesto fuera, divergencia en x de v por f más divergencia en v de f grande campo de fuerzas por f. Diferencial de x, diferencial de v, diferencial del tiempo. Comparando aquí y allá, lo que nos sale es que podemos meter estos problemas de n cuerpos desacoplados en el formalismo de la función de distribución y a la ecuación a la que se llega, la ecuación de Blasov, es esa de ahí. Que no es esa de ahí. Exactamente. ¿No? Entonces ese punto es importante. La correcta es esta, ¿eh? Esto de aquí es un argumento rápido que en 2 minutos el 99% de los casos nos lleva a la conclusión adecuada. ¿Cuándo son las dos las mismas? Cuando, y esto es muy importante porque casi siempre se cumple, esa y esa son las mismas cuando la divergencia en velocidad del campo de fuerza es nula. Entonces, en ese caso, podéis sacar el f fuera y os queda aquello. Aquí no hay problema con sacar la velocidad fuera de la divergencia, porque estáis haciendo en x, entonces este término y ese término son el mismo. Este y ese no. Entonces, cuando, por lo que sea, el campo de fuerza depende de la propia velocidad, eso puede ser el caso si hay fricción, por ejemplo, no es esa la formulación buena, es aquella de allí. Pero, insisto, en la mayoría de casos de interés es que el campo de fuerza solo depende de la posición y no hay ningún problema. Pasas de aquí a aquí como te convenga. Y bajo esas circunstancias tenéis las dos formulaciones de la ecuación de transporte que habíamos visto antes, son las mismas, la no conservativa y la conservativa. Es decir, mirándolo aquí, yo lo que diría es, si no hay corto alcance, lo que estábamos hablando antes, yo me monto en una trayectoria y no veo que la función de distribución cambie. Y mirándolo acá, yo tengo unos jacobianos asociados, como esa propiedad se va a cumplir, el jacobiano del campo va a ser 1, eso lo hacemos más en detalle después, si queréis. Entonces, la integral de f se conserva, formalmente, siempre que haya regularidad suficiente para darle sentido a todo aquello. Tenéis, en ese caso, lo mejor de las dos descripciones, pues son la misma, la conservativa y la no conservativa. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Entonces, nuestro punto de partida para formular situaciones sería ese de ahí. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, o sea, podemos hasta las 11:15, podemos hacer un poco, vale, sí.
Sí, sí. Solamente venga con la posición en la primera parte de la charla. Sí. Pues ya tiene la parte, digamos, conservativa en general diferente. Sí, en general lo son, exacto. Bueno, quizás sea útil decirlo ahora, antes de que continuemos. Vamos, la cuestión es bien fácil, es lo que hemos visto aquí con ese otro caso, ¿no? Si teníamos U_t más divergencia en X de campo de transporte por U igual 0, bueno, nosotros podemos decir aquí esto es U por la divergencia en X de A más A escalar gradiente de X de U. Puedo pasar de la conservativa a la no conservativa siempre que, vamos, lo que hemos dicho hace minutos en este caso concreto, que la divergencia del campo de transporte sea nula. O sea, que en el fondo estoy haciendo, es incompresible si estoy pensando en un fluido, por ejemplo. Claro, ahora, ¿cuál es el campo de transporte aquí? Esto lo podemos borrar. VF, efectivamente. Entonces tendríamos campo de transporte. Si estoy en 3 dimensiones espaciales, pues tendría 3 componentes de la velocidad y otras 3 del campo de fuerza, que puede depender de muchas cosas. Cuando ahora hacemos la divergencia, en la teoría general es sobre todas las variables independientes que no sean el tiempo. En este otro caso, la divergencia que tengo que hacer es divergencia en XV. Es decir, las X afectan a la primera parte, a esto le hago la divergencia en X y a eso le hago la divergencia en V. La primera parte no me aporta nada. Entonces, la divergencia que yo quiero ver que sea 0 para pasar de conservativa a no conservativa es justo lo que habíamos hablado. Divergencia en velocidad del campo de fuerza. Si esa divergencia es nula, pasamos de la una a la otra sin mayor problema y tenemos las propiedades de ambos puntos de vista, las tenemos todas. ¿De acuerdo? Pues hasta que paremos vamos a ver algunos ejemplos más o menos populares que se han utilizado de estas descripciones. En especial, las descripciones sin colisiones se han usado mucho en astrofísica, también en otros contextos. Luego las descripciones con colisiones van ya más referidas a dinámica de gases y a otro tipo de sistemas biológicos sociales. Vamos a empezar por estos que son más fáciles. Los de colisiones añaden mucha más complicación. Entonces vamos a ver de pasada en principio esos 4 ejemplos que van principalmente orientados a descripciones en astrofísica, a describir galaxias elípticas, incluso a hacer relatividad general con un modelo de materia que sea descrito de esa forma. Entonces, vamos a considerar, ya aquí estoy sacando la F fuera, ves que en estos casos siempre voy a tener esa propiedad. Entonces, puedo poner la F dentro o fuera, no va a ser un problema. No vamos a tener interacciones de corto alcance. Ahora hablaremos de qué entiendo por interacciones de corto alcance en cada caso. Entonces, el modelo más fácil que hay cinético es la ecuación de transporte libre. A ver, disculpa, esto estamos aquí. Vale, si primero hacemos unas observaciones generales y luego pasamos a los ejemplos. Esto es esencialmente lo que hemos dicho ahí para escribir el formalismo de la ecuación de Liouville. Yo tengo unas trayectorias que estoy pensando, como no tengo interacciones de corto alcance, me las determinan las leyes de Newton. Tengo aquí un determinado campo de fuerza, pues derivada de la posición velocidad, derivada de la velocidad, campo de fuerza, implícitamente masas o cargas normalizadas a 1. Viendo la solución en forma, o la ecuación en forma no conservativa, tengo esta fórmula análoga a la del transporte en RD, pero ahora con las variables en espacio y en velocidades también, o bien si invertís os sale eso de ahí. ¿Cómo? Tenemos esta propiedad de acá, la divergencia del campo de fuerzas es 1, y como teníamos que la derivada en tiempo de los jacobianos de los cambios, ahora en espacio de fase, son la divergencia del campo de transporte, en este caso esto, por el propio J, como la divergencia es nula, el J no cambia, y el J a tiempos inicial y finales mismos es la identidad, es la transformación de identidad. Por tanto, cuando tenemos esa propiedad,
todas las transformaciones que estamos induciendo en espacios de fases de este tipo para llevarme la condición inicial a la solución son de Jacobiano 1, en R6 si estamos en 3 dimensiones espaciales. Por tanto, si aquí integráis, la masa se conserva, o la carga se conserva, o la magnitud que sea la integral de f se conserva. Es más, como los jacobianos son 1, podéis tomar exponente p en ambos sitios, integráis, las normas p se conservarían también. Formalmente, ¿eh? Podéis ir más lejos, que es lo que indica aquí. Cualquier invariante de Casimir es redundante, también es conservado. Invariantes de Casimir son, tú integras cualquier función de f, lo que sea, f logaritmo de f. También se conserva, porque el jacobiano de cualquier cambio es 1. Entonces, tenéis mucha rigidez, de alguna forma, tenéis infinitas cantidades conservadas para una dinámica de este tipo, siempre que estéis bajo esa condición de ahí. Entonces, lo que estáis haciendo es un transporte puro en espacio de fase. Hace 3/4 de hora era en la pizarra, dimensiones espaciales, ahora es en espacio-velocidad. El transporte puro es en el espacio de fases. Vale, ese comentario es lo que hemos estado discutiendo antes en la pizarra. Una cuestión técnica, simplemente por aclararlo rápido, podéis pensar que en astrofísica normalmente estáis trazando estrellas. No todas las estrellas tienen la misma masa. Eso no es una cuestión técnica comprometida. Podéis, si queréis, definir una función de distribución que dependa de tiempo, de coordenadas espaciales, de coordenadas en velocidad y de la masa de los cuerpos, suponiendo que va a ser distinta, y como la masa no va a participar en la ecuación de evolución, entonces lo que nos dice aquí Cam es que, mira, tú puedes coger, integrar la función de distribución sobre las 4 variables, le calculas el primer momento con respecto a la masa, y esta nueva incógnita, que ya solo depende de tiempo, posiciones y velocidades, es la que te va a satisfacer la ecuación cinética y te despreocupas. Es decir, para un análisis más fino, igual me interesa luego deshacer ese cambio, pero que si tengo una distribución heterogénea de masas o cargas, en principio la puedo contemplar y al colapsar esas masas o cargas, la ecuación a la que llego es esa. Por tanto, en principio no nos preocupa mucho suponer que o bien todas las masas son iguales o bien que las cargas de las distintas especies que se consideran, aparte de su signo, tienen la misma magnitud o bien lo reflejamos en las constantes del modelo si hiciera falta. Pero que no es dificultad considerar una distribución heterogénea de propiedades de las partículas en cuestión. Entonces, dicho eso, vamos a ir siempre a la situación más cómoda, masas 1 o cargas 1. Y el modelo más sencillo de ese tipo que nos podemos plantear sin interacciones de corto alcance es que el campo de fuerza es 0, la ecuación del transporte libre. Entonces las trayectorias son, pues si no hay campo de fuerza, tu velocidad inicial la vas a seguir hasta a perpetuidad. Parto de aquí con una determinada velocidad, mi trayectoria es una línea recta. O sea, es el caso de la situación primera de la ecuación de transporte con una velocidad que era constante. Por tanto, en principio, aquí hay una descripción estadística de una colectividad de partículas que unas no se ven a otras. Y lo que esperamos es que, salvo que tengamos una prescripción de velocidades iniciales muy concreta, pues cada una se va a ir por su sitio y vamos a ver que aquello se desparrama, esencialmente. Eso podemos corroborarlo. En principio, como os digo, como no hay cambios en las velocidades, porque no hay campo de fuerza, las trayectorias son líneas rectas, por tanto, la solución, cuando hacemos esta historia de evaluar sobre las trayectorias, se queda reducida a esto de aquí, que era lo mismo que hicimos hace 3/4 de hora, solo que ahora tenemos la variable en velocidad, pero es lo mismo, ¿eh? Trayectoria, líneas rectas, cojo la configuración inicial, la propago. Como el jacobiano de ese cambio está clarísimo que es 1, no hace falta ni que hagamos la teoría general en espacio de fases, el jacobiano de me llevo x a x menos vt, me llevo v a v, ese jacobiano es 1, conserváis todas las normas p y conserváis todo lo que os apetezca. Y en particular, también hay una energía cinética en este caso que podéis conservar. Vamos a hacer la cuenta ahora, es muy sencillo. Pero fijaos cómo construimos aquí las energías. Tomamos la solución de la ecuación, que es una representación estadística de toda la colectividad de partículas con sus distintas posiciones y velocidades, integramos sobre todas las posibles velocidades la velocidad al cuadrado por la propia f.
la energía cinética al uso sería 1/2 de velocidad al cuadrado por la masa del cuerpo, aquí la masa es 1. Ahora tenemos lo mismo, lo que pasa que en vez de cuerpos individuales hay que promediar con la función de distribución. Entonces, de esa forma interpretamos que esta cantidad sería la energía cinética de toda la colectividad. Como no hay campo de fuerza, no hay energía potencial asociada, solamente hay energía cinética. Y esa cantidad se conserva. Podemos dar argumentos más o menos elaborados dependiendo del tipo de cosas que supongamos que ya es conocida, pero aquí la estrategia más directa suele funcionar bien. La estrategia más directa es calculamos la derivada en tiempo y vemos que es 0. Ahí involucramos la propia ecuación y formalmente las cosas suelen funcionar sin mucho problema. En este caso es particularmente sencillo y en situaciones más complicadas el cálculo sería parecido, ¿eh? Luego habría que aprovecharse de las características peculiares de cada caso. Pero en esta situación, pues queremos ver que la energía cinética se conserva a lo largo del tiempo, pues decimos, vamos a calcular la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética y en principio el esquema siempre es el mismo. Metemos la derivada en tiempo dentro, entonces tenemos 1/2 de la integral sobre... Ahí está escrito en 3 dimensiones espaciales, 3 en velocidad, entonces metemos la integral aquí dentro del R6, tenemos la f sub t por v al cuadrado. Y ahora esto siempre es igual, llegas aquí, cambias eso por la ecuación y empiezas a integrar por partes. Entonces tenemos aquí 1/2 de la integral sobre todo el espacio de v al cuadrado por menos v escalar gradiente de f. Entonces si queréis ponemos aquí un menos ya, v escalar gradiente x. Ahora, en esta situación, todo formalmente, ¿eh? Podemos decir, vale, eso lo podemos poner como menos 1/2 de la divergencia en x de la integral sobre R3 en velocidades de v al cuadrado vf, diferencial de v, y aquí tenemos la integral en espacio. Y ahora decimos, bueno, formalmente la integral de una divergencia a 0, claro, obviamente necesito propiedades de caída de esa magnitud en infinito suficientemente rápida, pero formalmente, directamente aquí, eso es una derivada total, esta integral sería 0. En situaciones más complicadas, pues el argumento suele ser parecido, ¿eh? Metéis la ecuación dentro, integráis por partes, manipuláis y normalmente, al menos si suponéis que toda la regularidad necesaria la tenéis, los cálculos no suelen ser largos. Entonces, hacer ese tipo de estrategia de quiero ver que algo se conserva, calculo la derivada en tiempo, suele funcionar bien para este tipo de modelos. En particular acá, no había ninguna razón por la cual fuéramos a disipar energía cinética, lo tenemos ahí confirmado. También podemos decir que la densidad de partículas desaparece a un ritmo proporcional al t elevado a la dimensión, a menos la dimensión. Ahí estoy introduciendo la ρ de tx, que creo que no la he definido. Vamos a definirla. Es una densidad de partículas, entonces, en el mismo espíritu de cómo hemos definido la energía cinética es para cada localización, yo integro sobre todas las posibles velocidades que pudieran tener las partículas que estén pasando por allí. Entonces, la densidad de partículas en el instante t en la posición x, pues sería simplemente la integral de la función de distribución sobre todas las velocidades que pueda tener una partícula que esté en x en ese instante. Y eso es lo que físicamente vamos a observar habitualmente, la densidad de partículas, más que la propia función de distribución. Se puede probar en este caso que la densidad desaparece a este ritmo de aquí. Eso no lo vamos a hacer, pero en principio es bastante razonable porque está diciendo que las partículas no hay campo de fuerza, no aceleran, van todas a una velocidad fija. Y si no hay correlaciones, pues en principio no van a ir más rápido que t por v, quiero decir, no van a cubrir más distancia que t por v, por tanto, haciendo un argumento así muy rápido, si tomáis un estado con densidad homogénea, una bola con densidad homogénea, y ahora decir, el radio de esta bola crece como t, esto va a ritmo de t,
el radio, la masa se conserva. Y el volumen de esto, pues va como t al cubo. El volumen es un O de t al cubo, pues para compensarlo la densidad tiene que ser un orden de t a la menos 3. O sea, dicho mal y pronto, es completamente esperable que nos ocurra eso en esa situación. Pues no hay correlaciones, no hay aceleraciones, está todo desacoplándose y al final toda la maraña de partículas la vais a ver cada vez más expandida por todo el espacio. Y cada vez menos densidad. Si os quedáis quietos, vais a ver que las partículas van pasando por delante de vosotros y se os van escapando. Y cada vez vais a ver menos partículas a ese ritmo que indica ahí. Este es el modelo más sencillo que podemos considerar, pero es importante porque en diversas situaciones, modelos más complicados, a tiempo largo se pueden aproximar bien por ese. Si por el motivo que sea el campo de fuerza termina desacoplándose, por las partículas que están interactuando, digamos que se alejan cada vez más y el campo de fuerzas cada vez tiene menos efecto, este modelo de aquí podría ser una primera aproximación al comportamiento a tiempo largo de sistemas que se están desacoplando. Típicamente las ratios que esperáis obtener son estas que decimos aquí. ¿De acuerdo? Luego, por supuesto que hay situaciones bastante más complejas. Una donde ya hay bastante más complejidad involucrada es el modelo de Blasov-Poisson. Blasov por la ecuación cinética, Poisson por el campo de fuerzas que se está insertando. Campo de fuerzas o bien gravitatorio o bien electrostático. Esto, la descripción sería esta de aquí, donde, insisto, tenemos esta ecuación para la función de distribución, el campo de fuerzas me lo da esa expresión y esa expresión no es un campo de fuerzas impuesto externo, lo genera la propia colectividad de partículas. ¿Cómo lo genera? A través de la densidad, y la densidad de masa, si queréis pensar, genera el potencial gravitatorio a través de la ecuación de Poisson. Calculamos el potencial gravitatorio, el campo de fuerzas asociado, lo metemos ahí. Si estamos pensando en carga, parecido. Tenemos la densidad de carga a partir de la función de distribución, lo colocamos en la ecuación de Poisson, eso nos genera el potencial electrostático, gradiente del potencial electrostático me daría el campo de fuerzas que colocaría ahí. Y ahora, pues las constantes, pues en el caso atractivo pondría esas constantes, en el caso repulsivo pondría esas otras. Sí, indirectamente sí. Depende, pero depende de F a través de su integral en velocidad. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es no local y es no lineal. O sea, si tú coges aquí el campo de fuerzas, acá tendrías el gradiente de esta expresión. El gradiente de esta integral en espacio colocado... No, perdón. De convolución con la solución fundamental. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, sí, si queremos lo podemos escribir con una única ecuación que depende de F, a través de integrales de F. Sí, no localmente, exactamente. Sí. 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 O sea, promedias en velocidad y luego insertas y tiene la no linealidad en posición también, sí, sí. Como os dije hace un rato, para evitar complicaciones, vamos a suponer que estamos en todo el espacio, que no hay condiciones de contorno, podemos pensar que podemos ponerlas, sobre todo en el caso electrostático sería muy relevante, en el caso gravitatorio quizá no tanto. Si tenemos un sistema gravitatorio aislado, decimos estamos en todo el espacio y suponemos que el potencial en infinito se hace cero. O sea, escogemos el potencial de esa forma, que sería el que saco yo haciendo convolución con el potencial 1 partido por x. Esto de acá, formalmente, si repetimos la misma historia de antes, podríamos pensar que es el límite del problema de n-cuerpos con los cuerpos ya acoplados, el problema de n-cuerpos clásicos de los planetas del sistema solar y otro tipo de situaciones en las cuales tenéis interacciones 2 a 2, mediadas por un potencial, eso es el campo de fuerza, ¿no? Pero por un potencial que cae como 1 partido por x, ya sea el potencial gravitatorio o el potencial electrostático. Formalmente es así, rigurosamente no se ha hecho y posiblemente no se consiga hacer, porque aquí hay mucha más información en términos de correlaciones de partículas que pasan cerca que aquí, pues aquí no hay interacciones de corto alcance. Entonces esa información de las correlaciones aquí no viene. De hecho,
Para trazar las correlaciones tenéis que hacer toda una jerarquía de distribuciones de pares de partículas, tríos de partículas, etcétera, 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 y esto sería la primera ecuación en toda la jerarquía. Es un lío de mucho cuidado. O sea, digamos, esto es la aproximación de campo medio en el límite de muchos cuerpos del problema de no cuerpo. Toda la parte fluctuante, digamos, ha desaparecido. Y aún así esto ya es complicado. Pero esto es más complicado, ¿eh? Esto, al pasar a infinito, esto es más sencillo. Aunque tenga su complejidad matemática, es más sencillo. Estamos ignorando toda una serie de cosas. Claro que cuando intento repetir el cálculo de hace media hora, como ya tengo acoplamiento, pues ya la teoría de distribución no me permite ahí manejarme. La gente ha conseguido hacer el límite riguroso de sistemas de este tipo a ecuaciones de este tipo cuando la singularidad es justo un poco menos que esta. Cuando el potencial es tipo 1 partido por x está la línea en la cual no se consigue hacer. Insisto, yo creo que es por una buena razón, porque es que hay mucha información en el problema de n-cuerpos que tú no puedes reproducir en este límite de aquí, en el límite de campo medio. La gente sigue investigando mucho en este tipo de cosas, ¿eh? Está muy abierto todavía. Pero de momento los astrofísicos llevan del orden de un siglo diciendo que eso es una descripción, perdón, que para ciertos propósitos les sirve, y como tal os la presento aquí. O sea, podemos adoptar el punto de vista heurístico de que tengo aquí una densidad de partículas, me genero una distribución de partículas, me genero la densidad de masas o de carga, eso me da un potencial, me genera un campo de fuerza y a ver qué soy capaz de decir. Entonces, de esa forma tendría la descripción de Blasov por ecuación cinética, Poisson por cómo trato las fuerzas involucradas en la descripción. ¿Preguntas hasta aquí? Podemos hacer otras situaciones parecidas, simplemente las presento, ¿eh? Este es todavía más complejo que el otro. Si tú ahora quieres hacer, en vez de electrostática, electromagnetismo, pues cambias el potencial electrostático por las ecuaciones de Maxwell. Simplemente lo describo, ¿eh? No vamos a hacer teoría sobre esto. Tendríamos, en este caso, dos funciones de distribución, una F super más y otra F super menos. La F super más referente a los iones, a las partículas con carga positiva, y la F super menos habitualmente a los electrones o a las partículas con carga negativa. Tengo dos ecuaciones, las escribo en una porque esencialmente son la misma, pero tendría dos ecuaciones acopladas. Tendría derivada en tiempo igual a transporte en espacio más campo de fuerzas en velocidad por gradiente en velocidad. Y aquí ya empieza a haber otras cosas un poco distintas, porque en vez de tener v gradiente de f, tenemos esta expresión de aquí. Aquí está metida la velocidad de la luz, que está normalizada a 1. Es decir, vamos habitualmente a considerar partículas que se mueven o que tienen momentos muy altos, digamos, entonces ya tenemos que usar relatividad especial para describir lo que ocurre. Por tanto, en vez de poner, hay gente que lo hace, porque matemáticamente esto es muy complicado, en vez de poner v gradiente f, ponemos este otro término gradiente de f, y eso ya nos hace el efecto de que los momentos no pueden hacerse infinitamente grandes. Eso por un lado, insisto, la C la normalizaba a 1 ahí, y luego por otro lado pues tenéis la influencia del campo eléctrico y luego la fuerza de Lorentz, campo magnético, producto vectorial por la velocidad relativista. Y luego eso tenéis que acoplarlo con las ecuaciones que generan los dos potenciales que habéis metido ahí, el potencial eléctrico y el magnético, que son las ecuaciones de Maxwell. Las cuatro ecuaciones. Este tiene las fuentes, son la densidad, el campo magnético no tiene fuentes, la variación del campo magnético es proporcional al rotacional del campo eléctrico, y para el campo eléctrico pues tienes el rotacional del campo magnético y la corriente. Todo eso va acoplado a la ecuación cinética. Y luego, aquí sí que es pertinente meter condiciones de contorno. Es un monstruo bastante intratable. De hecho, sí recuerdo bien, igual os estoy engañando, pero sí recuerdo bien, en 3 dimensiones espaciales todavía no hay una teoría matemática cerrada. La hay en dimensiones más bajas, con ciertas suposiciones, pero en 3 dimensiones creo que todavía está abierto. Probar existencia. Lo cual no impide que la gente haga numérico, ¿eh? O sea, formalmente el modelo lo podemos plantear e intentar deducir conclusiones. Simplemente dos puntualizaciones aquí. Ahora la densidad, como tenemos dos especies, pues sería cargas positivas menos cargas negativas integrados sobre todas las posibles velocidades que veáis en un punto concreto, de todas las partículas que os van pasando cerca. Y la densidad de corriente, pues la misma cantidad, pero en vez de integrarlo contra 1, lo integramos contra la velocidad.
que es lo que ahí ya colocaríamos en las ecuaciones de Maxwell. Igual que antes, no local, porque estáis promediando en velocidades, y no lineal, porque tenéis todo eso acoplado con la propia ecuación que describe cómo evoluciona la función de distribución. Entonces se puede plantear, se puede intentar decir cosas. Ya, insisto, el grado de complejidad de este con respecto al otro que hemos puesto antes es varios órdenes de magnitud mayor. Esto es lo que, en principio, si estamos describiendo plasmas que no tienen colisiones, a escalas de tiempo cortas, quizás en estos tipos de intentos de reactores de fusión, en principio usaríamos esto. Ya cuando hay colisiones hay que pasar a otro tipo de descripción. Luego, también, esto puedo pasar más o menos rápido dependiendo de lo que conozcáis el asunto. Si conocéis algo de relatividad general, igual os interesa que nos paremos un poco más, si no lo comento muy de pasada. Tenemos todavía... Entonces vamos a intentar pasar un poquito más rápido. Podéis hacer teoría cinética en vez de un espacio de fase plano, que era lo que estábamos hablando aquí, podéis hacer teoría cinética en un espacio-tiempo. Así muy abstracto, ¿no? Entonces, generalmente estáis interesados en espacio-tiempo de dimensión 4, el espacio-tiempo de Minkowski si no tengo curvatura, y luego otros que pueden tener curvatura que pueden ser más sofisticados. En principio tenéis una métrica que es semidefinida. Aquí tenéis dos convenios, o le asignáis menos al tiempo y más a las coordenadas espaciales, o al contrario. No es muy relevante, solamente es para la escritura. Entonces, muy a alto nivel, sin meternos en detalles, sobre ese espacio-tiempo tenéis una cierta geodésica. Esas son las ecuaciones de la geodésica en una variedad cualquiera. Las calculáis a partir de los símbolos de Christoffel de la variedad. Eso daría las trayectorias, las que estábamos manejando aquí, bueno, las que hemos borrado ya, ¿no? Las X, V, estas que me dan las leyes de Newton, ahora no son las leyes de Newton las que me dan las trayectorias, me lo dan las ecuaciones de la geodésica en el espacio-tiempo. O sea, se complica un tanto el asunto, ¿no? Ahora, formalmente, repetís el mismo tipo de historia y llegáis a la ecuación de Blasov, que ahora se escribe así. Pero ahora, esta ecuación no está en el espacio de fases al uso. Vosotros tenéis la variedad espacio-tiempo, que es de dimensión 4. En cada punto tenéis un plano tangente, que es de dimensión 4. Y en ese sí que se considera que es plano. Ahí tenéis la métrica de Minkowski. Esto igual os suena, ¿no? Aunque no tengáis mucha idea de relatividad general. Si no tengo curvatura, el análogo de la métrica de Euclides en ese contexto sería la métrica de Lorentz-Minkowski. Entonces, sobre cada plano tangente tenéis esa métrica, y luego la colección de la variedad, el espacio-tiempo, junto con sus planos tangentes, os da un fibrado tangente de dimensión 8. Y la ecuación de Blasov es una ecuación de fibrado tangente. El espacio de fases usual que hablamos aquí tiene dimensión 7, en el caso este estaríamos en dimensión 8. Os rebajáis un poco de dimensión diciendo que os vais a quedar en la capa de masa, lo llaman, partículas con masa en reposo 1, que son las que cumplen esta ecuación. Entonces puedes quitar de en medio una de las coordenadas, puedes introducir un tiempo propio y con una serie de manipulaciones puedes reescribir las ecuaciones de las geodésicas en términos del tiempo propio y llevártelas aquí y simplificar un poco la descripción. En vez de trabajar en todo el fibrado tangente, te quedas en una subvariedad de dimensión 7. Que podemos pensar intuitivamente tiempo más 3 dimensiones de espacio más 3 dimensiones de momento, como lo que haríamos en la situación plana, digamos. Y ya empieza a ser más análogo a lo que podíamos tener experiencia por lo menos de hace un cuarto de hora, digamos, ¿no? Entonces, cuando adoptáis esas coordenadas, la ecuación ya tiene esta forma un poco más amigable. Aquí estáis usando el convenio de suma de Einstein, índice repetido, estáis sumando. Y esto se parece ya mucho más a aquello. Luego, eso es solamente la ecuación de que os dice cómo se transporta la función de distribución en cierta subvariedad del fibrado tangente. Eso tenéis que acoplarlo con las ecuaciones del campo de fuerzas. Aquí no hay campo de fuerzas per se. Aquí hay que la materia y la radiación deforman el espacio-tiempo. Y son las ecuaciones de Einstein los que os dan este papel. Entonces, en vez de acoplarle la ecuación cinética a unas ecuaciones para F, ahora lo que le acoplamos son las ecuaciones que determinan la curvatura del espacio-tiempo. Y esa curvatura va cambiando conforme cambia la propia distribución de masa o de radiación que tengáis. Entonces, de nuevo, es no lineal.
La F cambia y la curvatura induce que la F tome otras trayectorias, etcétera, etcétera, etcétera. La ecuación que insertáis ahí son las ecuaciones de Einstein. Aquí tenéis la parte geométrica, eso de aquí es una magnitud que os describe cómo se retuerce el espacio-tiempo en función de la materia y la radiación. Y aquí, en el tensor de energía-momento, ponéis vuestro modelo de materia. Y aquí tenéis múltiples opciones. Podéis describir la materia como un fluido, una posibilidad. Podéis describirla como un campo escalar, es otra. O bien podéis describirla en términos de una función de distribución, que sería nuestra posibilidad. Entonces, la receta aquí es que las fuentes de gravedad asociadas a esta descripción de la materia se calculan haciendo esa integral de ahí. Si fuera un fluido lo que estoy describiendo, ahí insertaría otro tipo de términos. Si fuera un campo escalar, insertaría otro. Eso depende del modelo de materia que escojáis. Con un modelo cinético, el miembro derecho de las ecuaciones de Einstein que hay que hacer es este. De aquí está la función de distribución. Entonces, de nuevo, es un acoplamiento no local. Integráis sobre todos los momentos. Esto determina la curvatura del espacio-tiempo. La curvatura del espacio-tiempo la lleváis aquí, os determina los símbolos de Christoffel, que es lo que hace ahora el análogo del campo de fuerzas aquí, e intentáis propagar. O sea, un lío también bastante considerable. Pero bueno, habitualmente lo que hace la gente es, tú tienes esa descripción que es la general, ahora toma coordenadas adaptadas a lo que te interese describir. Y eso hace los problemas más tratables. En particular, en aplicaciones de astrofísica de esta descripción, se trabaja en simetría esférica. Y hay un sistema de coordenadas que son las que usualmente se utilizan en estos contextos para describir situaciones esféricamente simétricas, que son las coordenadas de Schwarzschild. Hay otras, pero en esas coordenadas esto toma una forma un poco más razonable. Es una ecuación cinética con una velocidad un poco rara. En vez de tener v aquí, tengo la velocidad relativista que me salía en Blason-Maxwell, modulada por ese factor que depende de cómo se curva el espacio-tiempo. Y luego aquí en lo que hace las veces de campo de fuerzas tengo esa expresión de ahí. Es complicada, pero ya no tengo que trabajar en abstracto en el fibrado tangente. Ya puedo trabajar en 3x planas y 3v planas, si quiero. O sea que ya ahí estaría trabajando en el espacio plano, una vez que he hecho el cambio de coordenadas. Las ecuaciones que determinan el campo de fuerza, el análogo del campo de fuerza, son las que determinan la mu y la lambda que están aquí y acá, son esas dos ecuaciones. Entonces pasáis de las 10 ecuaciones de Einstein en derivadas parciales a 2 ecuaciones diferenciales ordinarias en el radio. Esas de ahí. Y los términos fuentes que metéis aquí no son las densidades al uso, tenéis este tipo de densidad que la tenéis que promediar por aquí, por los momentos de las partículas, y aquí tenéis la presión radial, que es esa cantidad. Esas son las fuentes ahora de las funciones lambda y mu, que son que determinan cómo se curva el espacio-tiempo. Lo estoy diciendo muy rápido, pero todo más o menos creo que os puede resultar coherente, sin entrar en los detalles. Entonces calculáis la lambda y la mu y eso os cambia la métrica. La métrica en simetría esférica se expresa así. La lambda os determina efectos en espacio y la mu efectos en cómo va cambiando el tiempo, o cómo medís el tiempo. Luego eso, insisto, os da los símbolos de Christoffel y demás, y eso es lo que a posteriori estáis insertando aquí arriba y resolvéis. Por tanto, es difícil, pero es mucho menos difícil que lo de antes, porque habéis cambiado 10 ecuaciones en derivadas parciales por 2 ecuaciones diferenciales ordinarias, y ahora estáis trabajando en un espacio plano. Hemos reducido bastante la complejidad. Y aquí, insisto, como estáis en simetría esférica, vuestra configuración inicial, que ya la tomamos en XV, como habitualmente estamos acostumbrados, pues que sea invariante por rotaciones. Luego aquí pedís condiciones sobre las funciones que determinan la métrica, de forma que cuando vais muy lejos, aquello se parezca a un espacio sin gravedad, plano, asintóticamente plano que dice. En el infinito, la métrica mía es la de Lorenz-Minkowski, e intentáis decir algo. Y se pueden decir varias cosas. En particular, y esto es vuelta al comentario que hacíamos hace un rato de la ecuación de Burgers, esto puede ser todo lo complicado que queramos, pero no se desarrollan ondas de choque. Y honestamente hay poca gente que trabaje en este modelo de materia cinética para hacer relatividad general. Una de las ventajas que ellos achacan siempre es, mira, con mi modelo de materia no hay formación de choques. Eso puede ser bueno, puede ser malo.
Pero con este modelo de materia no ocurre. Como de alguna forma estamos desacoplando las X y las V, estos efectos que salían en Burgers aquí no salen. Contrapartida, cuando tú te vas a un modelo de materia fluido, bajo condiciones relativamente genéricas, pues tenéis aquí este libro de Demetrios Christodoulou, que es la demostración de un teorema de más de 1000 páginas, que el libro es así de gordo, que dice que genéricamente, bajo ciertas condiciones, tú tienes un fluido en relatividad general, se va a formar una onda de choque, bajo ciertas condiciones. La prueba, no sé quién se la ha leído, poca gente en este planeta, pero el hecho está ahí. Entonces, cuando convenga describir ondas de choque, pues el modelo de materia fluido en relatividad general pues será adecuado. Cuando no convenga, el modelo cinético no tiene esas patologías, tendrá otras, pero esa no la tiene. Entonces, la gente que hace ese tipo de cosas, uno de los argumentos que da en pro de que yo estudio este modelo de materia es ese, no formo choques. Y luego, una vez que ese punto lo tenemos más o menos claro, pues muy en breve, ¿qué dinámica puede salir de aquí? Sin meternos en detalles, pues incluso en simetría esférica tenéis cosas bastante interesantes. Tenéis estados estacionarios, no agujeros negros, estados estacionarios per se, configuraciones estables autogravitantes. Tenéis soluciones periódicas o cuasi periódicas que oscilan hacia adentro y hacia afuera. Tenéis dispersión, que es el tipo de cosa que hablábamos antes con transporte libre. Si hay poca materia en el espacio-tiempo, se va cada uno por su sitio y cuando pasa suficiente tiempo, aquello es asintóticamente plano. Digamos, no, bueno, tendría un análogo de transporte libre en este contexto. Y luego también tenéis algunos casos en los cuales podéis describir colapso dinámico a agujeros negros. Empezáis con algo que no es un agujero negro en estas coordenadas y veis que bajo ciertas condiciones aquello se va cada vez concentrando en un sitio más pequeño y podéis describir usando estas condiciones, pero en estas coordenadas que se forma un agujero negro dinámicamente cuando no lo había. Entonces, en simetría esférica, con ese modelo de materia también se puede describir esto. Así muy de pasada, con esta descripción podríais hacer eso. Si no tenéis simetría esférica, todo es mucho más complicado. A la gente todavía continúa intentando explicar este tipo de situaciones. Han saltado poco a Blasov-Einstein con coordenadas en simetría no esférica. Hay algo, pero todavía no hay mucho. Entonces, para aplicaciones en astrofísica, pues este tipo de modelos que hemos hablado nos darían una primera aproximación de cómo poner descripciones encima de la mesa. Blasov-Poisson, pues sistema autogravitante bajo no efectos de relatividad general y no interacciones de corto alcance. Blasov-Maxwell lo uso para plasmas astrofísicos, tipo pues, lo que puede haber en la atmósfera del Sol, las tormentas solares, erupciones solares. Blasov-Einstein, si ya considero que los efectos gravitatorios van a ser muy fuertes y van a tener una influencia con respecto a la descripción clásica de Blasov-Poisson. Y transporte libre, pues aquellos regímenes asintóticos en los cuales el sistema se está dispersando. Mi idea ahora era tratar un poco más en detalle Blasov-Poisson, lo que no sé si merece la pena que empecemos o que cortemos ahora. Paramos y continuamos por acá entonces, ¿no? Y continúa a las 12 menos 20 hasta las 2, 1:30, cosas así, ¿no? Vale.